Listo. Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Eric Rodrigo Soto Esparza y voy a hacer la presentación de mi proyecto de tesis titulado Efecto de los glicanos de la lactoferrina recombinante sobre la respuesta apoptótica en líneas celulares cancerígenas. Esto bajo la dirección del doctor Quintín Rascón Cruz. Para iniciar, siguiente, por favor. Me gustaría entrar en contexto un poco sobre lo que es la situación actual del cáncer en México. En México el cáncer es la causa de muerte, perdón, y la segunda causa de muerte natural. Dependiendo del rango de edad al que nos vayamos entrando, esto va cambiando un poco. Si nos vamos a población general, vemos que el cáncer de órganos hematopoyéticos es el que presenta una mayor tasa de mortalidad. En el año 2016, de acuerdo a los últimos datos publicados por el INEGI, hablamos de más del 50% de las causas de muerte a partir de cáncer de órganos hematopoyéticos. Siguiente, por favor. Pero conforme vamos avanzando en edad, vamos viendo que la distribución cambia un poco. Ya cuando cambiamos una población de adultos jóvenes que van de 18 a 29 años, vemos que el cáncer de órganos hematopoyéticos, aunque sigue estando como la principal causa de muerte por cáncer, ya aparecen otro tipo de cáncer, como es el cáncer de órganos digestivos, que van del C15 al C26, de acuerdo a la clasificación mundial de cáncer. Y aquí aparece un cáncer que para México es muy importante, que es el hepatocarcinoma o cáncer de hígado, el cual representa la segunda causa de muerte a nivel nacional por cáncer en población adulta. Siguiente, tal como lo podemos ver en esta siguiente gráfica publicada por el INEGI, donde personas de 30 a 59 años, la segunda causa de muerte, la primera causa de muerte, perdón, en hombres es cáncer de órganos digestivos y en mujeres es cáncer de órganos genitales seguido de cáncer de órganos digestivos. Aquí es muy importante hacer énfasis en este tipo de datos porque representa un problema de salud pública muy importante. Solamente en el año 2015, de acuerdo a la última información publicada por la OMS, se gastaron 1.5 trillones de dólares en tratamientos contra el cáncer, que es una suma muy importante y más si tomamos en cuenta que existen países en vías de desarrollo, como puede ser la región de Centroamérica, de Sudamérica, regiones en África, en la región de los Balcanes, donde la situación económica de los gobiernos no es favorable, por lo que dificulta el acceso a tratamientos contra el cáncer por parte de las secretarías de salud locales. Y aquí aparece una necesidad, la necesidad de generar nuevos tratamientos, los cuales tengan una mayor especificidad y un menor coste. Y aparecen sobre todo dos vertientes, aquella derivada de fármacos y aquella derivada de proteínas o péptidos. De fármacos, hablando específicamente de hepatocarcinoma, existe una muy prometedora, que es el fármaco pirferidona, que ha demostrado una inhibición en el crecimiento celular y en la proliferación muy importante. Y en cuanto a péptidos, siguiente por favor, aparecen algunos, dentro de ellos el que nos atañe el día de hoy, la lactoferrina. La lactoferrina es una glicoproteína de aproximadamente 80 kilodaltons con unión a hierro. Esta proteína se encuentra glicosilada en forma natural en 3 sitios. Podemos ver que está distribuida a lo largo de los mamíferos, en la mayoría de los mamíferos los encontramos en casi todas las secreciones o fluidos biológicos, tal como podemos ver calostro humano, calostro bovino, calostro de camello, incluso en lágrimas lo encontramos. Esto nos hace suponer, siguiente por favor, que tiene una gran cantidad de funciones y así es tal como lo podemos ver en esta siguiente tabla. Efecto inmunomodulador, antimicrobiano, de DNasa y RNasa, de diferenciación celular, morfogénesis, anticancerígeno, etcétera, etcétera. Bien, entonces, teniendo todo este gran abanico de funciones y conociendo que está glicosilada, una pregunta lógica era preguntarnos, ¿qué función representan los glicanos? La glicómica es un área que se encuentra todavía dando sus primeros pasos dentro de las ciencias ómicas. Pero dentro de la lactoferrina existe cierta información que se conoce. Siguiente, por favor. Como que en humanos existen, o al menos solamente se han secuenciado por medio de la técnica de Manditov, 17 patrones de glicosilación. Es importante ver que aquí existe presencia de manosas y que existen variables que puede hacer que sea ramificada, que sea simple, que exista el ácido siálico, la N-acetilglucosamina y demás. Bien, por lo tanto, si nosotros queremos asumir que la patrón de glicosilación, la glicoforma en este caso, tiene que ver con la función, pues es importante encontrar un modelo para producirla de manera recombinante que tenga la capacidad de glicosilar. Es donde se empieza a trabajar con modelos de eucariota. En nuestro caso, trabajamos con Pichia pastoris en dos variedades, X33, bueno, dos cepas, perdón, que sería de tipo silvestre y la cepa Superman 5 humanizada, que esta su maquinaria genética
fue modificada sobre, bueno, su maquinaria para la maduración de proteínas para asemejar lo mayor posible su patrón de glicosilación o su glicoforma a la del humano. Dentro de estas investigaciones y trabajos que se han hecho, existen dos que son muy importantes. Siguiente, por favor, o que han pues marcado la duda dentro del área de investigación de la lactoferrina, dirigiéndose a glicanos. El primero fue publicado por Figueroa Lozano y colaboradores en el 2018, y aquí se vio que un cambio en la respuesta, que existía un cambio en la respuesta inmune innata a partir del patrón de glicosilación que se tuviera. Esto lo vieron por medio de TLRs, que si había ácido ciálico se producía un TLR3. Si quitaban el ácido ciálico era un TLR10. Vieron que sí dependía un poco, y aquí pues mostramos un pequeño resultado, se muestra un pequeño resultado de lo que ellos encontraron, donde podemos ver que la proteína glicosilada tiene un efecto, que la producción del factor de nuclear kappa B era independiente de la cantidad de, perdón, de la glicoforma, no hacía el TLR que se producía, pero que los glicanos per se no tenían un efecto. Por otro lado, Iglesias Figueroa y colaboradores en el 2019 demostraron que la inducción de la apoptosis se podía estar relacionada con la glicosilación. Vieron que si la proteína se encontraba glicosilada o no glicosilada, pues había una respuesta diferente a partir de líneas celulares cancerígenas, en este caso de cáncer de mama. Siguiente, por favor. Esto nos llevó a plantearnos dentro de la investigación el siguiente objetivo, que es analizar el efecto que provocan los glicanos del lactoferrino humana recombinante sobre las respuestas apoptóticas de células cancerígenas tratadas con variantes proteicas, con dos objetivos específicos. El primero es identificar la relación de estos glicanos sobre los marcadores de apoptosis más importantes en líneas celulares cancerígenas, y en segundo término, establecer la relación causa-efecto de los glicanos de una lactoferrina humana recombinante sobre estos marcadores. ¿Cómo lograremos eso? Pues con las dos variables que ya mencioné de la proteína, una a partir de X33 y la otra de Superman 5, obteniéndose patrones de glicosilación diferentes. Bien, en base a esto nos planteamos la hipótesis de que el efecto que vamos a encontrar era dependiente del patrón de glicosilación o de la glicoforma, que si variaba una a la otra íbamos a obtener una respuesta diferente. Siguiente, por favor. Para lograr esto nos planteamos una secuencia metodológica que muestro aquí a grosso modo. En primer término, el recondicionamiento de cepas, pues las cepas con las que se están trabajando ya son de trabajos anteriores, por lo que se encuentran bien caracterizadas. Los patrones de glicosilación se conocen ya para cada una de ellas. Una vez que se logró el recondicionamiento de cepas, se hizo la caracterización molecular por medio de la técnica de PCR para asegurar que existía la presencia del gen de lactoferrina humana dentro de la levadura. Posteriormente, la optimización en el método de expresión eh, para llevar a cabo ya la expresión de la proteína, la purificación de la misma, un análisis in sílico de la proteína con los receptores de muerte con un fármaco que más adelante voy a mencionar, y por último la exposición de las variantes proteicas a células cancerígenas. Siguiente, por favor. Como primer resultado, y la que sigue también, por favor, doctor. Gracias. Como primer resultado, tenemos que se logró el recondicionamiento de las cepas en medio IEPD adicionado con ciosina, como podemos ver aquí. Las primeras dos cajas Petri representan a la cepa Superman 5, la humanizada, de la cual se rescataron dos cepas. En la de la derecha podemos observar el control y la cepa X33 PPIGF5, la cual también se logró rescatar en un medio adicionado con ciosina. Podemos observar el gel de la amplificación, en el cual se obtuvo un fragmento de aproximadamente 2.700 pares de bases, lo cual va acorde al análisis in sílico que se hizo para predecir el tamaño del vector. Siguiente, por favor. Bien, una vez que se comprobó que existía el vector, se inició con pequeñas inducciones probando dos métodos. Estos dos métodos solamente variaban en el tiempo en el que se iban a comenzar la adición de metanol, pues estas son metalotrópicas y se utiliza esta capacidad metalotrópica que tienen a partir del promotor AOX1 para poder lograr inducir la proteína, por lo que el gen que nosotros estamos trabajando, en este caso la expresión de la proteína, es a partir de un gen inducible. Podemos observar que dentro de los dos métodos no existía como tal una diferencia significativa, así que se trabajó de aquí en adelante con un método de inducción tradicional. Por otro lado, logramos la inducción de la proteína con una banda de aproximadamente 80 kilodaltons, como podemos ver en la imagen de la derecha,
tanto para X33, para C1 y C3, todas en una concentración de 50 miligramos por mililitro. En este caso, es proteína total. Sí, estamos trabajando con proteína total a partir del extracto, porque también el mismo gen cuenta con un péptido señal que permite la externalización de la proteína de la membrana, por lo que lo encontramos en el sobrenadante del bioreactor. Siguiente, por favor. Bien, una vez que se logró la expresión, se empezó a jugar con las condiciones para la expresión de la proteína. En este caso existen dos variables que, de acuerdo a cómo íbamos revisando la bibliografía, vimos que eran, pues, causaban un poco de ruido, que es la concentración de metanol, ya que había autores que sugerían que una mayor concentración, pues había una mayor activación, pero había otros que decían que a una mayor concentración había una menor activación porque se inhibía el promotor. Así que se llevó a cabo el análisis con 3 concentraciones de metanol, 0.5, 0.75 y 1%, y con 3 valores de temperatura, 28, 30 y 32. Se hizo un análisis de 2 variables de normalidad, en el cual podemos ver que no existe un efecto de interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que alguno de los dos factores o los dos no presentaban un efecto, por lo que se hizo un análisis de efectos principales para ver si alguno de los factores presentaba significancia. En este caso se encontró que solamente la temperatura era significativa, observándose una mayor absorbancia que se tomó como valor respuesta a una temperatura de 30 grados, lo que implica que existe una mayor concentración de la proteína, una mayor inducción de proteína por una expresión a 30 grados centígrados, y no así con el metanol, en donde se puede ver que todos los valores se encuentran dentro del valor de la media. Siguiente, por favor. Muy bien, una vez que se logró la expresión de la proteína, se comenzó con análisis in sílico. Como mencioné en un inicio, el fármaco pirferidona ha demostrado tener un efecto muy importante para inhibir el crecimiento y la proliferación de células de hepatocarcinoma, específicamente de células HEP-G2. En este caso, como parte de como parte de la estrategia experimental, se tiene planteado trabajar con la adición de la proteína junto con el fármaco pirferidona. Para esto se llevó entonces a cabo un análisis in sílico para observar si había una interacción posible entre esto. En primer término se logró la identificación de 9 gracias a la herramienta de SwissDoc, de 9 sitios posibles de interacción. Posteriormente se purgó todo esto para quedarse solamente con 4 sitios, que en esos 4 sitios es donde se encontraron puentes de hidrógeno. Es importante señalar que aquí no nos guiamos por el score, sino nos guiamos por la cantidad de puentes de hidrógeno posibles de formar, que aunque el score de algunos podía ser mayor, si no existe puentes de hidrógeno, pues no podemos asegurar que existe estabilidad. De esa manera llevamos los resultados solamente a 4 sitios, y al hacer ya un análisis por medio de Beam Autodoc de cada uno de los sitios, encontramos que en uno de los sitios existía la formación de 2 puentes de hidrógeno con el anillo que contiene el fármaco pirferidona, tal como se puede mostrar en la imagen central. Siguiente, por favor. Rodrigo, quedan 2 minutos. Este puente de hidrógeno, sí, gracias. Este puente de hidrógeno se formó entre la arginina 121 y la valina 191 en el dominio C1, tal como ya lo han reportado otros autores. Siguiente, por favor. También se llevó a cabo el análisis in sílico de la interacción del receptor Fas con la proteína. En este caso todavía estamos a la espera de una licencia a partir de Ciradoc, que es donde hicimos este docking, porque ellos utilizan un clúster y después facilitan una licencia para poder hacer el análisis. Pero podemos observar que existe interacción. Obtuvimos 10 posibles sitios de interacción, siendo estos 3 los principales de acuerdo a la manera en que se pliega la proteína dentro de la membrana. Y como se puede observar en la imagen de la derecha, pues observamos que de manera aparente con el software maestro podemos encontrar la formación de algunos puentes de hidrógeno que posterior a la adquisición de la licencia por parte de Ciradoc ya podremos confirmar esos puentes de hidrógeno y otro tipo de interacción. Por lo tanto, nos quedamos solamente con interacción de forma. Siguiente, por favor. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. En primer término, se logró el recondicionamiento de las cepas, tanto X33 como Superman 5, así como la amplificación, lo que sugirió la presencia del gen de lactoferrina. También se indujo de manera satisfactoria la proteína. Para esto se llevó a cabo el resultado no se muestra aquí, se llevó a cabo la identificación de la proteína por medio de dot blot, el cual va dirigido a la coladistina, al tag distina con el que cuenta la proteína. También fue posible inducir la proteína variando condiciones en el medio de inducción, demostrando que no existe variabilidad en la producción de proteína con los 2 métodos que mencioné, que variaba solamente el tiempo de inducción. Se estableció que la concentración de metanol no tiene un efecto, pero no así la temperatura. Tiene una temperatura óptima de expresión a 30 grados centígrados.
Y por último, se comprobó la posible interacción entre el fármaco piferinona y la proteína, así como la interacción de la lactoferrina con el receptor de muerte Fas, tal como mencioné, este último hasta el momento solamente como interacción de forma, porque no tenemos la manera de comprobar las interacciones moleculares que pueden existir ahí. Siguiente, por favor. Esto sería todo por mi parte. No sé si existe alguna duda al respecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a abrir la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para hacerle a Rodrigo? Doctor Jorge Ariel, por favor. Tiene apagado su micrófono, doctor. Sí, disculpen, muy interesante el trabajo, pero tengo una pregunta. Es que yo pensé que iban a Bien. ver las variaciones de los polisacáridos que están allí en la lactoferrina. ¿Cuánto tiempo le queda? Yo ya estoy en mi último año. Ahorita tenemos, como se puede observar, un atraso importante temporal, pero viene derivado a partir de la contingencia sanitaria. Aunado a eso, hubo un problema con las muestras que teníamos porque un congelador durante el tiempo de contingencia falló y perdí la proteína. Ya actualmente ya cuento con un lote suficiente de proteína y me encuentro en el proceso de purificación. Contestando a su primer pregunta, las glicoformas ya se conocen de las dos variables. Vienen de trabajos anteriores en los cuales ya por medio del método de Manditov se logró la caracterización de los patrones de glicosilación. Sabemos que son diferentes. En el caso de X33 son hipermanosilados y en el caso de Superman 5 también son ricos en manosa, pero no hipermanosilados. Ok, ¿y si yo alcancé a hacer los ensayos? Estuvimos hablando estamos ahorita a espera también de que abran la universidad tenemos pensado hacer la estancia en la Universidad Autónoma de Guadalajara a que den luz verde en el campus. Por lo que hemos comentado con los doctores, como ya la exposición de lactoferrina ya está estandarizada, no en esa línea celular, pero en otras ya tenemos la línea hacia dónde ir. Y nos decían que en aproximadamente 21 días podríamos obtener ya los resultados porque es llegar y exponer directamente. Que aquí me llevo la proteína purificada y libre de endotoxinas para llegar directamente a la presentación y allá ya tendrían los cultivos crecidos y demás. Ah, ok. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, ¿tenemos algún tiempo para otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario?